a continuación les vamos a hablar lo que se trata la terapia génica. La terapia génica como un aporte hacia las enfermedades hepáticas. Como bien sabemos, la terapia génica se encarga de la introducción del material genético, ya sea en el interior de células o en un órgano. La terapia génica utiliza como transportadores a los vectores, pueden ser genéticos como los oligonucleótidos o virales o no virales. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la esteatohepatitis alcohólica, que su complicación sería una cirrosis. Para esto sabemos que la esteatohepatitis alcohólica tiene como mediador el factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral es producido por las células de Kupffer. La terapia génica se aplica en este campo para tratar de inhibir la producción del factor de necrosis tumoral mediante el empleo de oligonucleótidos antisentido. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Sabemos que la terapia génica funciona por la sustracción o la colocación de genes y en este caso se intenta sustraer o disminuir la producción de factor de necrosis tumoral. En este caso sería disminuir la expresión del gen que produce RNA mensajero que va al citosol mediante una molécula reversa que proviene de la traducción y producción de esta proteína. Las moléculas utilizadas, como ya lo había dicho, son los oligonucleótidos. ¿Y qué son estas cosas? Son genes, son trozos de ADN que en este caso se ha quitado un átomo de oxígeno y se lo ha sustituido por un azufre para alargar el tiempo de vida de este. Pruebas ex vivo han comprobado que los antisentidos con la secuencia complementaria adecuada pudieron inhibir la síntesis de factor de necrosis tumoral. Esto funciona dentro del núcleo porque solamente en este existe una traducción intrónica. Ahora el siguiente paso fue tomar este antisentido y administrarlo en animales para determinar el efecto inhibitorio del factor de necrosis tumoral en vivo. Para que esto pueda llegar a las células de Kupffer se emplearon moléculas pequeñas, lípidos, del tamaño de una bacteria, o sea, se encapsularon a estos antisentidos, a los oligonucleótidos antisentidos y se formaron liposomas. Como bien sabemos, las células de Kupffer son fagocíticas. Estos van a fagocitar a los liposomas que contienen la partícula antisentido que está encapsulada. En conclusión, se produjo un antisentido contra el factor de necrosis tumoral alfa. Se encapsuló y se inyectó de manera que las células de Kupffer captaron y se produjo una inhibición del factor de necrosis tumoral, dando como positivo el resultado de la terapia génica. Bueno, y eso es todo. Gracias. Para estudiar ADN recombinante para enfermedad de cirrosis hepática, vamos a estudiar la tecnología de ADN recombinante en vacunas contra hepatitis B, puesto que esta es una enfermedad que en su etapa crónica va a dar como resultado cirrosis hepática o hepatocarcinoma. En la ADN recombinante se va a hacer una suspensión estéril con el antígeno de superficie del virus purificado. Esta suspensión se va a obtener por ADN recombinante absorbido en hidróxido de aluminio. Como dije, el ADN recombinante van a ser vacunas como la Engerix, Euvax y la HBvax2. Estas van a producir la inmunización de todos los serotipos del virus de la hepatitis B, como son el 16, el 11, el 6, entre otros, en sujetos de todas las edades y en sujetos con virus con hepatitis D, pues esta hepatitis D es una hepatitis previa a la hepatitis B, ya que un sujeto siempre que tiene hepatitis D va a tener hepatitis B. En la transgénesis para cirrosis hepática o alguna enfermedad hepática tenemos que estudiar a la alfa-1 antitripsina. Esta es una enzima cuya deficiencia es un trastorno hereditario o un problema genético que va a causar efisema pulmonar o hepatopatologías, como enfermedades pulmonares en adultos y hepáticas en niños y en adultos. Los trastornos de esta enzima van a incluir
una degradación tisular durante la inflamación, lo cual va a llevar a un enfisema pulmonar y a una cirrosis hepática, que es la enfermedad que estamos estudiando. Para la transgénesis de esta enfermedad se utilizaron ovejas, cabras e incluso levaduras. Sin embargo, los resultados de los animales como las ovejas y las cabras produjeron anomalías en estos animales debido a que la glicosilación de la enzima va a producir que se elimine por vía endovenosa hacia la circulación, por lo que resultó poco práctica aplicar la alfa-1 antitripsina transgénica en ovejas y cabras, por lo que se la hizo en levaduras, en donde los resultados fueron evaluados por vía inhalatoria, la cual dio un resultado más certero para tratar cirrosis hepática. Sin embargo, para las enfermedades pulmonares como el enfisema pulmonar resulta un poco contradictorio, ya que sus efectos verdaderos no se han visto todavía comprobados en pacientes. Cáncer en cirrosis. Se ha propuesto la terapia celular en cirrosis por la escasez de donantes de hígado y las complicaciones derivadas de la terapia inmunosupresora. Las células madre se pueden obtener de distintas fuentes, entre ellas las fuentes embrionarias como es el blastocisto, otras como la médula ósea e incluso hepatocitos maduros. Pero la capacidad de proliferación y diferenciación de cada uno de estos tipos celulares es distinta, y entre estas consideraciones es lo que va a definir su utilidad clínica final. Varios estudios de modelos animales y en seres humanos evalúan la seguridad y factibilidad de esta técnica en cuanto a la mejoría de la fibrosis, la capacidad de diferenciación y replicación celular y algunos parámetros clínicos. Los resultados, aunque alentadores, se deben interpretar con cuidado. En conclusión, antes de aceptar esta modalidad terapéutica se requieren estudios de mejor calidad y con homogeneidad metodológica, porque su uso aún es controversial por varios aspectos, entre ellos un dilema ético, ya que se utilizan embriones humanos.